así como otra imagen del cautivo que podemos contemplar en la misma localidad sanluqueña. Y aquí en Jerez, bueno, pues tenemos muchas huellas de su arte. En el 62, por ejemplo, realizó para Jerez el Cristo de la Caridad en su traslado al sepulcro y las restantes imágenes de este paso de misterio, excepto la de Santa Marta. Bueno, vemos aquí un Jesús cautivo que responde totalmente a los modelos de Eslava. Es dulce, sereno, de formas suaves y con unas manos que revelan una gran expresividad. Pues vamos a quedarnos con los sonidos a esta hora de la tarde también que acontecen en los medios de Cristina. Suena la agrupación musical San Juan tras este paso.
Chepo. Eso, artista. Duro con el valiente. La delantera de categoría. ¿Cómo son las categorías? Pues Aurelia, se nos marchó la imagen del cautivo, como bien decías, una de las más importantes, nos comentabas de Andalucía. Llega ahora el Cristo del Amor, otro titular, el titular cristífero de crucificado, sería mejor la expresión, de esta cofradía que pone también su punto, su personalidad, la deja en este martes santo con una soberbia, fantástica compostura también de todos sus nazarenos y, como decimos, dejando, ahí lo ven, en esa esquina del pasaje del Marqués de Domecq, del Palacio de Domecq, al crucificado que tallara Chabeli, y también nos da pie, ha aparecido ya a lo largo de esta retransmisión, a hablar de esa imaginería tan particular que nos llega desde tierras levantinas, Valencia, etcétera, etcétera. Sí, hablar de Ramón Chabeli, efectivamente, él había nacido en 1880 en Valencia. Muy joven marchó a Barcelona, donde siguió allí trabajando y estudiando, y allí contrajo matrimonio con Juana Gibert. Tuvo 2 hijos, uno de ellos fue escultor, lo conocemos también por obras aquí en Jerez, Tomás Chabeli Gibert. Después marchó a Utrera y a Huelva y llegó a Jerez en 1922 y siempre vivió en el barrio de Santiago, primero en la calle Escuela, después vivió en la calle Pizarro y por fin en la plaza Mirabal. Murió con 67 años de edad. Aquí estamos viendo un paso de misterio, que es un calvario. Vemos una talla, la del Cristo del Amor, que está ya completa, de grandilocuentes formas, que parece incluso rebasar el tamaño natural que en realidad tiene. Es un crucificado que acaba de expirar y su vocación es el amor. A Ramón Chabeli aquí parece que se le impuso un modelo y un estilo, ¿no? El artista valenciano, que indudablemente en los años de la posguerra se encuentra en los años más fecundos de su vida, pronto olvidó tanto lo que se le había, por un lado, impuesto e incluso lo que él había estudiado, y se decide a crear un estilo propio y trabaja con soltura. La cabeza del Cristo en este sentido es diferente a lo que podemos ver en otros crucificados. Yo diría que raya los límites de lo sublime y mantiene viva desde luego la talla, los sentimientos que un día nacieron contemplando los crucificados barrocos. Chabeli sigue un poco, no del todo, pero sí se ve influido ¿por quién no? Por Montañés, por Martínez Montañés, y por el modelo de crucificado que impuso
el genio de la escultura. Este crucificado ya expirado, tiene el costado abierto y la ley de la gravedad le ha puesto los brazos en tensión, como vemos, están casi desencajados. La cabeza está bien proporcionada, aunque tiene un giro un poco violento a la derecha para subrayar la muerte, la expiración. Así, además, consiguió Chabeli que la talla de su Cristo correspondiera al Salvador hecho hombre. El conjunto en general resulta grandioso, porque Chabeli además había estudiado anatomía y consiguió expresar sentimientos y emociones y comunicarlo a los espectadores. Es un Cristo neobarroco, de volúmenes muy marcados, muy formados, de gran dominio de la composición. Las facciones son serenas a pesar del giro violento que tiene la cabeza y pende muy colgante de la cruz. Hablar un poco del grupo, antes de que se nos vaya, del grupo que forma este Calvario. Hay que decir que San Juan formó grupo con la Virgen de la Amargura y estaba en la iglesia de San Juan de los Caballeros, cuando fue cedida en 1941 a la Hermandad del Cristo del Amor. El tema iconográfico del San Juan pues es usual en el arte cristiano y los evangelios, como sabemos, hacen referencia al mismo, ¿no? En el capítulo 19, versículos 26-27 del Evangelio de San Juan. Es una imagen de vestir, el San Juan, magnífica en cuanto a concepto estético se refiere, de una técnica muy depurada, atribuible al tránsito entre el siglo XVII y el XVIII, y es una figura casi adolescente, de grácil armonía y delicada belleza, con cabellera larga, barbilampiño prácticamente, con expresión de intenso dolor en el rostro ante el drama que está viviendo. Fijarnos ahora, porque no puede ser menos, en la iconografía de la Virgen y en su estética, Nuestra Señora de los Remedios, que es una dolorosa magnífica, una de las mejores imágenes de la Semana Santa jerezana. Hay que recordar que un hermano fundador de la cofradía, Juan Pedro Bernal de Blanco, consiguió de la Hermandad del Prendimiento la cesión de esta imagen de candelero, que había sido sustituida por otra en los primeros años del siglo XX. La Hermandad del Cristo del Amor donó 1.500 pesetas a la del Prendimiento en señal de gratitud, y la Dolorosa procesionó desde 1941 al 77 en el único paso de esta cofradía, si bien los hermanos pensaban muchas veces ponerla en un paso de palio para albergar esta imagen, que sin duda es única y grandiosa. Sobre la autoría de la Virgen, me tengo que detener porque es importante. Se han dicho muchas cosas, se pensó incluso por parte de la cofradía que era una imagen de tipo roldanesco, correspondiente a su estilo. Incluso se habló de que la había ejecutado la gran imaginera Luisa Roldán, hija del recordado insigne Pedro Roldán, pero sin concretar más. Era una teoría muy vaga, porque la familia Roldán era muy numerosa y habían creado un taller muy extenso. Hoy en día estamos casi seguros ya que la atribución hay que hacerla a Ignacio López, escultor que había nacido en Sevilla en 1658 y que falleció en el puerto de Santa María en 1718 y que se formó en el entorno de Pedro Roldán. De ahí que podamos decir que la imagen es roldanesca, por ese detalle. Pues escuchaban ustedes la voz de los capataces de este paso de misterio o del capataz Manuel Jaén Vargas en el Cristo del Amor. Hacían lo propio hace unos minutos Jacinto Gutiérrez y David Grillo en el paso del cautivo. San Juan acompañaba, sus sones musicales acompañan al cautivo durante esta tarde-noche y hacen lo propio en el Cristo del Amor, en este paso de misterio, las cornetas y los tambores de la Merced de Huelva. Como estrenos, les recordamos que hoy la Hermandad estrena potencias, las potencias para el crucificado, llamador y dorado, no lo dijimos antes, del paso del cautivo. Esta hermandad que nos llega desde Calle Palma, como decimos, este paso no se lo pierdan cuando la noche acampe a sus anchas, permítanme la expresión, en la ciudad, porque el juego de luces que nos brinda por los costeros y por el frontal y la trasera demuestran que su paso en ese sentido muy estudiado y muy bien ejecutado, así como tanto el canasto, la talla del canasto o de los respiraderos. Bueno, estamos viendo ahora un conjunto del paso. La imagen de la Dolorosa es una imagen magistral. Responde al modelo iconográfico del Stabat Mater, que gustó de representar a la Virgen al pie de la cruz, desconsolada, contemplando el cuerpo ya inerte de Cristo pendiente del patíbulo.
Aquí en el Gólgota, precisamente, el Redentor la proclamó Madre de la Iglesia y Madre de todos los hombres, personificados en San Juan. Y la advocación Remedios, no quiero dejarlo atrás, se adecúa perfectamente a la escenificación que estamos viendo. María, como Madre de Dios y como Madre de la Iglesia, es medianera de todas las gracias y es invocada amorosamente por los cristianos como especial protectora ante cualquier desgracia. Decir también que María Magdalena, que aparece también en este paso, es obra de Antonio Eslava Rubio, ya hemos hablado de él hace un momento, es del año 57 y está situada esta imagen a los pies de la cruz, conforme a la iconografía andaluza que ya conocemos, arrodillada, con gesto implorante en las manos y una gran expresividad en el rostro. Decir que mide 1,40 metros de altura. En cuanto al resto de la figura, pues observamos a María Cleofás y a María Salomé, que son imágenes que se sitúan también a los pies de la cruz, en actitud de veneración. Son de gran valor artístico, aunque a mi juicio aparecen un poquito ahogadas en el contexto del paso de misterio, pero se ajustan al Evangelio de San Mateo, que dice que al morir Cristo estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidar de su asistencia, y entre ellas se encontraban precisamente estas dos santas, María Cleofás y María Salomé. Y por último, hablar de los dos soldados romanos, que como vemos aparecen en la trasera del paso, detrás del crucificado, que miden 1,73 metros cada uno de ellos. Son obra del siglo XX, fueron comprados a la Hermandad de la Flagelación y esta a su vez los había adquirido en Sevilla, y aparecen, como digo, en la parte trasera del conjunto escultórico, a espaldas del crucificado, y como corresponde a, bueno, a la iconografía, que la suele representar así aquí en el sur, y también como corresponde al momento histórico que se está viviendo ahí, ¿no? Los soldados romanos tenían que contemplar y certificar la muerte de los reos. Y todo ello sobre unas andas, ya lo hemos comentado antes, realmente hermosas, que tanto en los costeros, delantera como trasera, cuentan con una serie de relicarios en plata, en el que hay, bueno, pues evidentemente distintos motivos, recuerdos, etcétera, alusivos, como cuando hablamos del Lignum Crucis, etcétera, etcétera, de santos, etcétera, etcétera. Un paso, como decimos, con un dibujo muy bonito en la luminaria. Se apreciará especialmente en la noche, cuando la noche caiga y se haga presente en Jerez, y un paso donde se cuenta siempre, es un dato más que conocido, pero no lleva esta hermandad en su cortejo el Senatus, porque lo lleva precisamente arriba en el paso. Un dato curioso, si ustedes quieren, mientras detrás de la cruz de guía suele abrir el segundo tramo de casi todos los cortejos de las cofradías de Jerez, pues el Senatus aquí va portado por uno de los romanos, como decimos, en este paso de misterio, que va a empezar a avanzar de nuevo y donde seguramente volverán a escucharse las cornetas y los tambores de la Merced de Huelva, que como ven ya está marcando una nueva marcha.